Bueno, aquí en este momento que estamos a unas semanas del proceso electoral, revisamos en el seminario al que me invitaron aquí en el Colegio de México, pues cuáles eran las perspectivas de los candidatos, las campañas, cómo estaba la situación de, de las preferencias partidistas, las encuestas, cómo se veía la situación rumbo al 1 de julio. De alguna manera, un proceso electoral tiene muchísimas partes, podríamos decir, tiene por lo menos 10 componentes que tienen que ver pues, con el sistema electoral y sus reglas, los partidos, los proyectos y los candidatos, las campañas y sus debates y las preferencias electorales. Y hay una serie de cuestiones que todavía no alcanzamos a saber, que están por suceder y que serán a partir del 1 de julio, como los resultados electorales, la calificación de la elección, la integración del Congreso, la formación del nuevo gobierno. Me parece que para hablar de algunos de estos elementos, el sistema de reglas electorales, a partir de la reforma última de 2014, pues nos dejó un modelo muy complicado de operar, este modelo híbrido en donde hay un órgano nacional, que es el INE, y órganos locales, que son los soples, y que de alguna manera tienen reglas que los hacen difíciles para coordinarse y para armonizar las funciones en los diferentes procesos, y cuando hay conflictos sobre todo, cómo interviene la autoridad nacional en lo local. Hay otros elementos nuevos como la fiscalización, que supuestamente era una de las novedades y que ahora puede afectar para anular una candidatura si el margen entre el primero y el segundo lugar es reducido, menos del 5%, y si se rebasan, por ejemplo, los topes de campaña. Las candidaturas independientes, otra de las novedades, y los procesos de reelección que los empezaremos a ver a partir de este momento, del 1 de julio, en los niveles legislativos y en los ejecutivos locales, es decir, en las presidencias municipales. Luego, hablamos bastante sobre lo que ha pasado con este sistema de partidos, de cómo se ha ido pulverizando esta representación y cómo hemos tenido, a partir de lo que está sucediendo con este proceso, pues extrañas coaliciones de partidos, ¿no? En donde se juntan izquierdas, derechas, o lo que antes eran izquierdas, derechas, ¿no? En una suerte en donde no acabamos de entender dónde quedan los proyectos, ¿no? Y parece que predomina un pragmatismo, y entonces por eso se preguntan personas que luchan desde diferentes trincheras, por ejemplo, grupos de mujeres feministas que dicen cómo se pudo aliar Morena con el PES, que está muy, muy a la derecha y que está en contra de la agenda de derechos humanos de LGTB. O en esta discusión, los militantes que dicen es que tenemos que sumar fuerzas y ganar las elecciones. ¿Quién tiene razón? Bueno, pues creo que los dos podrían tener razón, pero esto está generando una serie de tensiones importantes que lo vamos a ver en este proceso, vamos a ver cómo resultan estas extrañas coaliciones, ¿no? En donde se combinaron lo que antes más o menos estaba identificado como proyectos con una perspectiva hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia el centro izquierda y el centro derecha. Luego, la cuestión de las campañas y las narrativas, esto lo estuvimos viendo, cómo se ha ido de alguna manera generando de forma interesante, yo diría, una singularidad de este proceso, es esta cuestión del tiempo, como un régimen de temporalidad. Esta temporalidad que de alguna manera presenta cuál es el discurso que hay para decir, tu proyecto, tu candidatura, nos quiere llevar al pasado, o mi proyecto y mi candidatura son una muestra de lo que puede ser el futuro. Es decir, esta temporalidad como un factor del discurso ideológico y de ataque político en las campañas, me parece que ha resaltado de forma más singular en esta ocasión que en procesos anteriores. Y luego cuando
se habló un poco de los proyectos que presentan estos candidatos y que en las campañas no aparecen del todo. Es decir, cuando los equipos de los candidatos hablan del proyecto económico, bueno, pues en algunos casos se refieren a lo que piensan hacer, cuáles son sus políticas fundamentales, y vemos que no hay grandes diferencias, es decir, que hay un gran consenso, digamos, en una buena parte de estas políticas, es decir, como mantener la autonomía del Banco de México, mantener el régimen flotante para el tipo de cambio, apoyar el Tratado de Libre Comercio, etcétera. Entonces, aquí izquierdas y derechas pues no aparecen, y la estridencia de las campañas desaparece, ¿no? Alguien mencionó también en este seminario que de alguna manera la realidad acaba como disciplinando a estos candidatos cuando ya se enfrentan y tienen que gobernar un país, ¿no? Se revisaron también asuntos que hacen referencia a cómo han sido las últimas sucesiones presidenciales, ¿no? Como en el 2000, bueno, pues era un dilema entre más PRI o vamos a una alternancia, y cómo el segundo lugar alcanza al primero, lo rebasa y gana la elección. O en el 2006, cómo el dilema era entre dos proyectos, un poco similar a lo que está pasando ahora en el 2018, y cómo de alguna manera el segundo lugar también alcanza al primero y lo rebasa, pero por un margen tan pequeño que fue una suerte como de empate catastrófico que generó muchísimos conflictos, ¿no? O en el 2012, que teníamos un puntero, que era clarísimamente, este dilema era que regrese el PRI o que no regrese el PRI. Entonces el PRI punteó toda la campaña y al final ganó la elección. Entonces no sabemos cómo va a ser en este 2018, pero lo que sí sabemos es que el dilema está un poco entre que habría tres candidaturas de alguna manera, pero solo dos proyectos que tienen que ver con una serie de criterios, ¿no? Es decir, de cómo pensar México inserto en la globalización y en el mercado internacional, qué se puede hacer desde un proyecto y desde otro, cómo pensar mejores relaciones laborales, mejores relaciones salariales, qué hacer con el mercado interno, cómo equilibrar la exportación y la importación, etcétera. Como que en estos matices es donde estaría la diferencia entre seguir con la misma estrategia actual, es decir, todas las canicas puestas en la canasta de la exportación, o de alguna manera reactivar el mercado interno y redistribuir la riqueza para combatir la pobreza y combatir la desigualdad. Creo que ahí estarían los dos elementos más fuertes, digamos, de contraste. Y finalmente, pues hablamos un poco de cuáles eran, de cómo se podía de alguna manera estar revisando esta campaña electoral con algunos instrumentos que se han presentado. Por ejemplo, esta suerte ahora que se ha puesto de moda esto de las noticias falsas, ¿no? Las fake news, cómo hay ahora ciertos instrumentos como la organización la plataforma, más bien dicho, de Verificado 2018, en donde nos dicen qué es cierto y qué no es cierto de lo que dicen los candidatos o lo que se dice en los debates, ¿no? O el aglomerado de encuestas como el que está haciendo Oráculos o el que está haciendo Bloomberg, que más o menos nos indican el mapeo de lo que está en cuestión. Y finalmente, se mencionó un poco cuál era como el estado anímico de estas campañas, y llamaba la atención que de alguna manera en algunas mediciones, en algunas encuestas, cuando le preguntan a la gente cuál es como la palabra que mejor definiría su estado anímico, pues uno pensaría que ganaría el enojo o el miedo, ¿no? Y sin embargo uno se encuentra con que el miedo pues solo es el 25%, lo cual pues puede ser alto, pero no es tan grave, digamos, ¿no? En segundo lugar, el enojo uno diría, bueno, pues es lo más importante, pues no, es solo un 32%. Y en tercer lugar, la esperanza, que tiene un 40%. O sea, esto resulta como muy interesante, sobre todo en un país en donde estamos metidos en una espiral de violencia terrible, en donde todos los días tenemos casos que superan por mucho la ficción, cualquier ficción, y que de alguna manera conocemos sistemáticamente casos de corrupción. Entonces, que todavía, además del desencanto ciudadano, que todavía haya capacidad de tener como expectativas positivas, de tener esperanza,
frente a un proceso electoral, pues eso habla como una parte, un contrapunto que puede ser valioso y que puede ser generador de escenarios que no alcanzamos a ver y que pueden ser muy innovadores y que pueden ser importantes hacia el 1 de julio.